Hasta aquí he hablado como si la lógica del comercio y la lógica de lo político fueran externas una a la otra e incluso contradictorias, pero es un hecho característico de la historia moderna que lo opone a la antigua, en especial a la romana, que las naciones más dedicadas al comercio han sido las naciones políticamente más poderosas y más influyentes, las naciones dominantes, primero Gran Bretaña, más tarde los Estados Unidos. De modo que el comercio, plausiblemente, podría tener la apariencia de una expresión y un instrumento de poderío político. La lógica del comercio no sería entonces en absoluto contraria a la lógica de la política. Sería más bien la lógica de algunos cuerpos políticos cuyo dominio y medio de acción, cuyo elemento es el mar. De allí en más, la oposición entre comercio y política que acabamos de describir tendría sus raíces en una oposición inmediata y plenamente política, la que enfrenta potencias marítimas con potencias terrestres. El autor que defiende esta tesis con los argumentos más agudos es Carl Schmitt. Para Carl Schmitt, lo político es irreductible e inevitable. La condición del hombre es necesariamente política. ¿Por qué? Porque el hombre es un animal peligroso y vulnerable. Puede morir y puede matar. Entonces busca seguridad en el grupo, pero de por sí la dialéctica de vulnerabilidad y amenaza afecta tanto al grupo como al individuo. Los grupos están en guerra virtual los unos contra los otros. Este es el hecho fundamental de nuestra condición. El hecho fundamental no es la guerra. Schmitt no es belicista en el sentido habitual del término, sino el riesgo de la guerra. Schmitt retoma explícitamente la concepción de Hobbes referida a la natural condition of mankind, pero allí donde Hobbes insistía sobre todo en la necesidad por parte de un Estado soberano absoluto de ser respetado por los ciudadanos siempre dispuestos a la pelea y en la capacidad de ese Estado para dominar el estado de naturaleza, Schmitt insiste ante todo en el carácter permanente y ubicuo del riesgo, en su carácter polimorfo y por lo tanto insuperable, en el hecho de que no dejamos de estar determinados por él, esto es, por la presencia o la amenaza de nuestro enemigo. Lo político se basa, entonces, sobre la discriminación entre aquel que es amigo y aquel que es enemigo. Esa es la idea madre de la doctrina de Schmitt, que volveremos a encontrar cuando nos preguntemos sobre la posibilidad de salir de lo político. Aquí no debe servirnos más que como telón de fondo. Al ser esa para Schmitt la naturaleza, se comprende que en su opinión el pensamiento liberal, en tanto confía en el comercio, se caracterice por la incomprensión de lo político, por el rechazo o ignorancia de lo político, un rechazo o una ignorancia de principio. Muy sistemáticamente, el pensamiento liberal elude o ignora al Estado y la política para moverse en la polaridad característica y siempre renovada de dos esferas heterogéneas, moral y economía, espíritu y negocios, cultura y riqueza. Esta desconfianza respecto del Estado y de la política se explica claramente por los primeros de un sistema que exige que el individuo siga siendo terminus aquo y terminus adquem. La unidad política debe exigir, llegando el caso, que se sacrifique
la vida. Pero el individualismo del pensamiento liberal no podría de ninguna manera cumplir o justificar esta exigencia. Como la política existe necesariamente, como no puede dejar de existir, como no puede desaparecer, el liberalismo la transforma y enmascara. Así, en el pensamiento liberal, el concepto político de lucha muta en competencia en el ámbito de la economía, en debate en el ámbito del espíritu. La clara distinción entre esos dos estados diferentes que son la guerra y la paz es reemplazada por la dinámica de una competencia perpetua y de debates sin fin. El Estado se convierte en sociedad y esta, vista desde el ángulo de la ética y del espíritu, será una imagen de la humanidad inspirada por una ideología humanitaria. Vista desde otro ángulo, constituirá la unidad económica y técnica de un sistema uniforme de producción y de comunicaciones. La competencia económica y la ideología humanitaria, la de los derechos del hombre, principios aparentemente apolíticos o suprapolíticos, son, de hecho, en la opinión de Schmitt, instrumentos políticos, de la misma manera que en otras épocas la religión fue politizada, empleada como medio de poder y de influencia. Hoy el principio de libre competencia económica y la ideología humanitaria son empleados por ciertos países, en primer lugar las naciones anglosajonas, para incrementar su poder e influencia. Carl Schmitt denuncia esto como una impostura. Precisamente cuando permanece apolítica una dominación de los hombres que descansa sobre una base económica, al evitar toda apariencia y toda responsabilidad política, se revela como una terrible impostura. El concepto de intercambio no excluye en el ámbito de su definición que una de las partes sufra un perjuicio y que un sistema de contratos bilaterales termine por transformarse en un sistema de explotación y de opresión del peor tipo, cuando en esta situación los explotados y oprimidos resuelven defenderse, no pueden obviamente hacerlo a través de medios económicos. Es también natural que quienes ostentan el poder económico llamen entonces como violencia y crimen a toda tentativa extraeconómica por modificar su posición de poder y procuren impedirla. Pero ese hecho reduce a nada nuestra construcción ideal de una sociedad fundada en el intercambio y los contratos bilaterales, pacífica y justa, eo ipso. Después de recordar la famosa expresión de Rathenau de que nuestro destino es hoy la economía y no la política, Schmitt concluye ese movimiento de pensamiento de la siguiente manera: sería más justo decir que ese destino sigue siendo político como antes y que es simplemente producto de que la economía se ha convertido en un fenómeno político y, por lo tanto, en destino. Es importante dar alguna cabida al contrapunto que aporta Carl Schmitt. Él critica la ideología del intercambio, la ilusión e incluso la impostura del apoliticismo del intercambio en nombre de la irreductibilidad de lo político, en nombre de la verdad, de la dura verdad de la condición humana, por lo tanto desde un punto de vista de derecha, entre comillas. Críticas paralelas, a veces incluso idénticas en cuanto al contenido, son hechas en nombre de la igualdad, al sostener que la igualdad formal de la relación de intercambio
es la máscara y el instrumento de dominación de un intercambio en verdad desigual, y se verá allí un punto de vista de izquierda, entre comillas, perspectiva de derecha y perspectiva de izquierda suelen mezclarse en la opinión de las naciones que se sienten dominadas por haber quedado en radical desventaja a causa del sistema de intercambios. De hecho, cuando por ejemplo toda la cosecha de bananas de un pequeño país de América Central es comercializada por una sola gran compañía estadounidense, sin duda se puede hablar de intercambio desigual. Al mismo tiempo, hay que mantener este contrapunto crítico en sus justos límites. Desde hace 20 o 30 años nos hemos dado cuenta de que el rechazo violento al sistema de intercambio, la revolución que pretendía producir el desarrollo económico y humano al romper radicalmente con la lógica de mercado, no obtuvo resultados precisamente muy convincentes, para decirlo menos. Así las cosas, la tendencia reciente ha sido incluso para los países que tradicionalmente se consideraban como países entre comillas dominados, en particular los de América Latina, intentar sacar partido del sistema de intercambios, emplear en su beneficio la lógica de mercado según la ley de las ventajas comparativas. Los resultados fueron impresionantes en ciertos casos, en otros decepcionantes. La crisis reciente de los llamados países emergentes ha reavivado el escepticismo o la hostilidad respecto del mercado. El propio Montesquieu, uno de los autores que, como hemos visto, depositó más esperanzas en los efectos del comercio, destacó que el comercio no siempre tiene efectos positivos, en especial que, en algunas circunstancias, una nación se empobrece al comerciar. Por lo tanto, si normalmente los efectos del comercio son muy positivos, todavía falta que una nación se ponga en situación de aprovecharlo, sea capaz de aprovecharlo. Es lo que saben hacer las naciones comerciantes. Montesquieu escribió a propósito de Inglaterra: es el pueblo del mundo que mejor supo prevalecer en estas tres grandes cosas: religión, comercio y libertad. Tanto los partidarios del comercio como los críticos del comercio emplean por supuesto el lenguaje de la economía, celebran el aumento del PIB o denuncian el deterioro de los términos del intercambio, pero el repertorio de argumentos de unos y otros no es exclusiva y ni siquiera principalmente económico, es moral y espiritual. Para sus partidarios, el comercio es el medio de acercar a los hombres, de hacerles tomar conciencia de su semejanza. El comercio cura de los prejuicios destructivos, y es casi una regla general que donde quiera que haya costumbres civilizadas, hay comercio, y donde quiera que haya comercio, hay ámbitos refinados, que no sorprende entonces si nuestras costumbres son menos feroces de cuanto lo fueran en otro tiempo. El comercio ha hecho que el conocimiento de las costumbres de todas las naciones penetrase en todas partes. Se las ha comparado entre sí, y ello ha dado como resultado grandes beneficios. En ese sentido, el desarrollo del comercio implica un progreso de la universalidad humana, y no es casual que hoy sea la mayor democracia del mundo, la cual es centro y eje de los intercambios mundiales, garante y, en última instancia, comprador, algo que los estadounidenses se ufanan
o a veces se lamentan. Ahora bien, hay que observar cómo los adversarios del comercio rondan y dan vuelta el argumento democrático, cómo Rousseau ya ronda y da vuelta el argumento de Montesquieu. Todo lo que facilita la comunicación entre las diversas naciones lleva a unos no las virtudes de los otros, sino sus crímenes, y altera en todas las costumbres que son propias de su ambiente y de la constitución de su gobierno. No permitamos que nos refrene el lenguaje moral o moralizador, tan antipático para la sensibilidad contemporánea. Diríamos hoy, el comercio destruye las culturas, sustituye la diversidad viva de las culturas por una homogeneidad artificial e impulsa, por ejemplo, la diversidad de las cocinas del mundo por la homogeneidad de los fast foods, la diversidad de las lenguas por la homogeneidad del inglés internacional, que ya no es el inglés de los ingleses, ni siquiera el de los estadounidenses, sino una lengua de uso sumario y casi brutal. La democratización a la que induce el comercio, podríamos agregar, es una homogeneización superficial de las ideas, las costumbres y los gustos, contraria a la verdadera democracia que supone la elaboración larga y lenta de una vida común, por lo tanto distinta. Hace imposible esta verdadera democracia porque el atractivo del comercio, los medios de comunicación y de intercambio, los emblemas de la nueva universalidad, los logos del nuevo logos, es tal, en especial entre los jóvenes del mundo entero, que estos terminan por despreciar a su propia sociedad y no están para nada dispuestos a contribuir a su desarrollo específico. Los avances de la comunicación mundial suscitan, si puedo decirlo, una especie de bobarismo universal. Por ejemplo, ¿cómo tomar en serio de ahora en más la lengua francesa? ¿Cómo hacer que diga todo lo que podría decir de nuestra vida actual, como ser un escritor francés o italiano o alemán, cuando a nuestro alrededor todo indica que la lengua verdaderamente viva, la que verdaderamente funciona en el mundo, la lengua en la cual se dice la vida contemporánea, es el inglés internacional? En ese punto encontramos un problema muy serio, tal vez en un sentido que es el más importante y el más difícil de resolver de todos los que se nos presentan. Si no se puede resolver, por lo menos se puede intentar plantearlo bien. Es fácil tomar una posición partisana, sea a favor de los intercambios de la comunicación, del porvenir, de lo universal, o sino a favor de las raíces del derecho a la diferencia, de la excepción cultural. Es fácil devolver los argumentos como la pelota en Roland Garros. Es más útil intentar volverlos a situar dentro de una misma problemática, ver cómo se arraigan con el problema humano en cuanto problema político. La pregunta política es básicamente la siguiente: ¿cómo actualizan los hombres su humanidad común? Se podría decir que hay dos respuestas que necesariamente se mezclan en la práctica, pero que sin embargo tienden a dos direcciones distintas, incluso divergentes, y que finalmente también opuestas, una respuesta en extensión y una respuesta en comprensión, para emplear el lenguaje de los lógicos. La respuesta en extensión es la respuesta del comercio, del intercambio y de la comunicación. A los hombres hay que darles los medios para que satisfagan lo más cómodamente
y lo más completamente posible sus necesidades generales, llevada al extremo, pero no estamos obligados a llevarla al extremo. La lógica de esta respuesta lleva a la búsqueda del menor denominador común entre los hombres. Por ejemplo, se proveerá a los seres humanos de la manera más rápida y menos costosa el alimento más general, es decir, aquel cuya apariencia, textura y gusto no puedan disgustar empíricamente a ningún ser humano sobre la faz de la tierra, sin importar cuál haya sido la educación originaria de su gusto. Por ende, el alimento más implacablemente soso que puede imaginarse, en resumen, el McDonald's, la sopa Quick y otros tantos. La otra respuesta, la respuesta en comprensión, es la formulada por la comunidad política, que pone en común la mayor cantidad de cosas posible entre sus ciudadanos, la mayor cantidad posible de acciones y de razones, según la expresión de Aristóteles, y, por supuesto, lo que los ciudadanos de esa comunidad política tienen en común los distingue e incluso los separa de otras comunidades políticas que ponen en común otras cosas, llevada al extremo, pero no estamos obligadas a llevarla al extremo. La lógica de esta respuesta conduce a la celebración de las raíces y de la particularidad de la manera de vivir de las personas de aquí, entre comillas, a la clausura y finalmente a la xenofobia. Y por supuesto, lo que queremos en la práctica, aquello con lo que soñamos, es una vida pública que permita acceder a un espacio universal, que no sea superficial, claro portavoz de una comunidad humana particular que no sea particularista. Se puede decir que una forma política está realizada cuando accede a esta síntesis. He aquí cómo se podría plantear de modo imparcial el problema. La primera respuesta considera sobre todo al hombre en general y a los derechos del hombre en general. La segunda respuesta considera sobre todo al ciudadano y a las necesidades de la vida cívica. Las dificultades que tratamos de comprender tienen sus raíces en esa dualidad constitutiva de la humanidad. El hombre es hombre y es ciudadano. Esta tensión surgió a la vista de todos a final del siglo XVIII, al declarar a la vez los derechos del hombre y del ciudadano. Se ponía de manifiesto que eran solidarios, pero que no se confundían. Volveré sobre este tema. Una última salvedad, que no es directamente política: el desarrollo de los intercambios y de la comunicación hace aparecer una tensión entre la comunicación, el intercambio de cosas por un lado, y su producción o las condiciones de su producción por el otro. Cuando hablo de cosas entre comillas, me refiero a los bienes y servicios que hace circular el comercio propiamente tal, tanto como los pensamientos y las obras que también circulan, pero según un criterio diferente. Cuanto más extendido está el mercado, más generales son las leyes que lo gobiernan, y por ende, a mayor abundancia y rapidez en la circulación de cosas, mayor satisfacción. Pero lo que facilita la circulación no es necesariamente propicio para su circulación, y esto es tanto más cierto cuanto más refinado es el producto. Un trabajo en profundidad supone una gran concentración, no solo en el sentido habitual del esfuerzo intenso y unificado,
sino en el sentido en que el autor debe excluir y olvidar muchas cosas, en que debe circunscribir su horizonte. Es una idea cara a Nietzsche, que el hombre no puede ser creador sino en un horizonte limitado. En un mundo absolutamente abierto, la creación sería simplemente imposible. Para retomar un ejemplo que ya he usado, un escritor francés, italiano o alemán, si quiere producir la mejor obra posible, debe encerrarse en las particularidades de su lengua, no con afán de ser oscuro, sino porque en las particularidades de la lengua se hallan los medios de expresión de la lengua. Racine, cuyos versos son tan limpios, utiliza los recursos más específicos del francés para obtener sus efectos. Este esfuerzo de profundización es difícil, casi imposible, cuando el espacio de expresión está ya ocupado, no solo por una lengua casi universal, como lo es hoy el inglés internacional, sino también por géneros literarios que funcionan inmediatamente a escala internacional porque sus recursos son muy simples, como sucede con la novela policial. En resumen, se podría decir que el intercambio, al generalizarse e intensificarse, tiende a borrar los horizontes limitados que los hombres necesitan para producir las cosas que quieren intercambiar.